Vamos a indicar entonces para y igual x cuadrado más 1 dividido x cubo más 4. ¿Qué tenemos que hacer primero? Dice calcular y'. Entonces y' es igual. Primero definimos u y definimos v. U va a ser x cuadrado más 1 y v va a ser x cubo más 4. Luego le sacamos la derivada a cada uno de ellos. La derivada de u es u', es igual a 2 que tenemos de exponente, pasa a multiplicar al 1, sería 2x. El exponente 2 quedaría como 1. El 1 no tiene el literal, eso queda en 0, entonces no lo vamos a colocar acá. V es igual a x cubo más 4. V' va a ser igual a 3, exponente 3, va a estar multiplicando 3x y el cubo le restamos 1 y queda como 2. El número queda como 0. Luego ya tenemos u, ya tenemos u', v y v'. Y aplicamos el teorema del cociente. A la hora de aplicar el teorema del cociente, venimos y multiplicamos u' por v menos u por v' dividido v al cuadrado. Luego operamos la multiplicación, simplificamos los exponentes comunes y esta respuesta. ¿Tienen alguna duda con la derivada de esto? Los exponentes, lo único, como les expliqué el domingo pasado, es este x cuadrado más 1, el exponente 2 multiplica a 1 y queda 2x. El x cuadrado le restamos 1. Todo exponente le restamos 1. En este caso, al x cubo quedaría 3x al cuadrado, porque 3 menos 1 es 2. Y los números quedan como 0. Nada más. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Daisy, Marilyn. ¿No? No, ingeniero, gracias. Yasmín. No, Inge, gracias. Bueno. Si vemos un ejemplo, el ejemplo número 5 de la página 499, dice ejemplo 5, ingreso per cápita. El Producto Nacional Bruto, PNB, de cierto país está aumentando con el tiempo de acuerdo con la fórmula I igual 100 más P. En miles de millones de dólares. Y dice, la población en el instante T es igual a P igual a 75 más 2P. Millones. Encuentre la tasa de cambio del ingreso per cápita en el instante T. ¿Sí? Entonces, como ustedes sabrán, la solución nos dice que el ingreso per cápita que denotamos por Y ingreso per cápita es igual al Producto Nacional Bruto.
dividido entre el tamaño de la población. Entonces Y va a ser igual a I partido P. Entonces va a ser igual a 100 más T dividido 75 más 2T. ¿Sí? ¿Qué doble? Y entonces para derivar esto utilizamos la regla del cociente. Entonces Y igual a U partido V, en donde U, ¿quién va a ser U, jóvenes? 100 más T. V va a ser igual a 75 más 2T. Entonces, U' y V' es igual a 1 y a 2. Y entonces, la derivada de U respecto de T o U' sería 1 y V' sería 2. Con base a esta regla del cociente, entonces decimos, la derivada de Y respecto de T va a ser igual a U' por V menos U por V' dividido V al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? U', ¿quién es? 1. Por V, 75 más 2T menos U, que es 100 más T por V', 2. Dividido V al cuadrado. 75 más 2T al cuadrado. Operando esto nos quedaría 75 más 2T menos 200 menos 2T dividido 75 más 2T al cuadrado. 75 menos 200, ¿cómo nos quedaría? Menos 125. Y más 2T menos 2T, ¿cómo nos quedaría? 0. Este 2T y este menos 2T se eliminan. Y entonces nos quedaría menos 125 dividido 75 más 2T al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, esta sería nuestra respuesta. Para cualquier instante T, nosotros podemos encontrar cuánto sería nuestro Producto Nacional Bruto. Si se dan cuenta de esa aplicación de los teoremas, poder derivar U respecto de T, y si aquí les hubiera quedado T al cuadrado, ¿cuál hubiera sido la derivada de U, jóvenes? Si aquí hubiera sido T al cuadrado. Yasmín. Si aquí hubiera sido T cuadrado, ¿cómo hubiera quedado? Mm, 2T lic, ¿o no? Así, 1P. así es, Edwin, así es, Oscar. La derivada de U les hubiera quedado 2T. 2 pasa multiplicando, dejamos T y el exponente 2 le restamos 1. Entonces nos quedaría como exponente 1, pero no se escribe. ¿Ya? Entonces lo dejamos como 2T. Si aquí hubiera quedado como T al cubo, ¿cuál sería la derivada? Yasmín, ahora sí. ¿Cómo hubiera quedado V? 3T. 3 por 2T
T cubo hubiera quedado, perdón, 3 por 2, T, 3 menos 1, 2. 3 por 2 le hubiera quedado 6T cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Nos desconectamos un ratito. 75 más 2t cubo hubiera quedado la derivada de v, como v' es igual a este 3, pasa aquí multiplicando el 2, y el t cubo quedaría como t cuadrado. ¿Sí? Lo único que hacemos es que este exponente le restamos 1 y nos quedaría como t cuadrado. Entonces, 3 por 2, 6t cuadrado. Nada más. ¿Sí? Bueno. Entonces, si todo está... Si todo está bien, vamos a pasar a ver el teorema de la cadena. La regla de la cadena ¿qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena dice sea y igual a f de u, una función de u, y u es igual a g de x, una función de x. Entonces podemos escribir y igual a f de g de x. ¿Sí? Que representa y como una función de x, denominada la función composición de f y g. Se denota por f le ponemos un círculo vacío ahí. ¿Sí? Y entonces las derivadas de funciones compuestas pueden calcularse mediante el teorema siguiente. El teorema 1, regla de la cadena, dice si y es una función de u y u es una función de x, entonces la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Ese es el teorema de la cadena. Entonces la regla de la cadena representa la que es probablemente la más útil de todas las herramientas de diferenciación. Dice, como se verá evidente, como pronto se hará evidente. Dice. Es un recurso es un recurso que se utiliza con frecuencia al manejar el cálculo diferencial. Y el lector deberá dominar su aplicación tan pronto como sea posible. Cuando la usamos al derivar una función complicada, es necesario reconocer que la función dada se puede escribir como la composición de dos funciones más simples. Los siguientes ejemplos van a ilustrar lo siguiente. Ejemplo, calcule d de y respecto de x cuando y es igual a x cuadrado más 1 a la quinta. Calcule esto y y es igual a
y es igual a x cuadrado más 1 a la quinta. ¿Sí? Entonces, paso número 1 dice, podríamos resolver este problema desarrollando x cuadrado más 1 a la quinta como un polinomio en x. Sin embargo, es mucho más sencillo utilizar la regla de la cadena. Observe que y puede expresarse como la composición de dos funciones de la siguiente forma. Si decimos que y es igual a u a la quinta, donde u es igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Este que está aquí es este valor que está aquí. Entonces este le vamos a llamar u. Entonces y va a ser igual a u, que es lo que está acá, a la quinta. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, solo estamos dándole valores a esta expresión. ¿Sí? Para hacer más fácil su operación, y ya después sustituimos o regresamos el valor de u con respecto a lo que le nombramos. Y entonces decimos que la derivada de y respecto de u, o sea, y' es igual 5, que está aquí de exponente, pasa a multiplicarlo acá y nos queda 5u, y el exponente 5 queda como 4. Y la derivada de u respecto de x o u' va a ser 2x. 2 que está exponente pasa aquí multiplicando, y el exponente 2 menos 1 queda como x, nada más. Y entonces por la regla de la cadena decimos que d de y respecto de x va a ser igual a d y respecto de u multiplicado por la derivada de u respecto de x. Y entonces, ¿cómo nos quedaría ahí, jóvenes? La derivada de y respecto de u va a ser igual a y'. Entonces, esto es igual a 5u a la cuarta por la derivada de u respecto de x. Y entonces esto va a ser igual a 5 por 2, 10. ¿Sí? Aunque aquí lo podemos hacer separando y factorizando también, que eso lo podemos ver aquí. Dice, si separamos 5u a la cuarta por 2x, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 5u, que tenemos x cuadrada más 1 a la cuarta por 2x. Y entonces ahí sí venimos y multiplicamos y nos quedaría 2 por 5, 10, x por x al cuadrado más 1 a la cuarta. Si se dan cuenta acá, lo único que hacemos es, si decimos que y es igual a u a la quinta, porque u es x cuadrado más 1, ¿sí? U a la quinta. U es igual a x cuadrado más 1. Le sacamos derivada a y y le sacamos derivada a u. Y aplicando el teorema de la cadena, nosotros venimos, operamos y luego sustituimos u por el valor que tiene inicialmente la función. Entonces, u es x cuadrado más 1 elevado a la cuarta, porque u
U dice que quedó a la cuarta. Entonces es 5u a la cuarta se convierte en 5x cuadrado más 1 a la cuarta por 2x. 5 por 2x, 10x, x cuadrado más 1 a la cuarta. Y ahí nomás. Esa sería la regla de la cadena. Lo que tienen que tener ustedes bien claro es, ¿ya? Es esto. ¿A quién le llaman U y a quién le llaman U? Y para que ustedes sepan, Y' o derivada de Y respecto de U es la derivada de U que ustedes van a operar respecto del valor de U que ustedes le dieron. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Dudas? Oscar. Inge, Sí, sí, Marilyn. en la derivada de donde dice y es igual a u a la 5, a la quinta, ¿por qué le damos ese valor? Sí entiendo qué fue lo que hizo. Sacó la derivada, luego la derivada de u, pero no entiendo el por qué de una vez u a la 5. Sí, ajá, desde ahí. Y es igual a x al cuadrado más 1 a la 5. Entonces le dijimos que U va a ser x cuadrado más 1. Y como está elevado a la 5, entonces nos quedaría y igual a u a la quinta. Que es igual. Lo que hicimos aquí es, primero que nada, lo que hacemos es, lo que está así, lo hacemos así. Para que a ustedes no les complique. Para que a ustedes no se les complique operar una expresión larga. Entonces aquí u le decimos es igual a x al cuadrado más 1. ¿Sí? U le vamos a dar el valor de x cuadrado más 1. Entonces acá nos quedaría y igual a u, que es esto, a la quinta, donde u es igual a x cuadrado más 1. Luego le sacamos la derivada a y respecto de u, que es esto, y nos va a quedar que es 5 multiplica u, 5u, y el exponente le restamos 1 y nos queda 4. Luego, como tenemos u en función de x, vamos a sacar la derivada de u respecto de x y nos va a quedar 2 multiplica la x, 2x, y el exponente 2 queda como exponente 1. Lo que estamos haciendo es como comprimir o darle valores simples para que ustedes no hagan toda la operación y cuando ya lleguen a la derivada, ¿sí? U de prima o de u respecto de x, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es más fácil? Operar 2x, o sea, 5u a la cuarta y 2x, que es lo que tenemos aquí, a operar toda la expresión. Definitivamente nos queda mejor así. Después regresamos y le damos los valores de u iniciales y solo los sustituimos, nada más, con los exponentes que nos quedó al final de la derivada. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Sí. En la página 504 nos indica también otra manera de escribir la regla de la cadena, que es dy respecto de x es igual a f' de u por du respecto de x. Si ustedes se dan cuenta es lo mismo, pero para no complicarlos o no hacerlos bola, es lo mismo.
Lo único que aquí, yo creo que esta forma de explicar, creo que nos queda mejor. Lo único que ustedes hacen es como un resumen de un todo y luego con respecto a esa variable que les quedó, ustedes ya regresan y le dan los valores originales. Le dan el U. ¿Quién es U? X cuadrado más 1. Y X pues es X, ¿verdad? Ahí no hay pierde. ¿Estamos claros ahí? ¿Tienen alguna duda? Oscar. No, ingeniero, para mí está todo claro. Excelente. Claro como el agua. Ah, va. Bueno, entonces eso sería todo respecto a la regla de la cadena. Hay unas formas ahí de explicar, pero yo creo que la forma en la que vimos acá ahorita, creo que es lo bastante simple. El tema que veremos en este momento sería tasas relacionadas. Las tasas relacionadas lo que dice es lo siguiente. Sea y igual a f de x y supongamos que x varía como una función del tiempo. T, así dado que y es una función de x. También variará con el tiempo. Aplicando la regla de la cadena, vamos a dejar la regla de la cadena como tal y decimos que d de y respecto de t es igual a d de y dividido de x por la derivada de x respecto de t. Que esto es igual también a decir f' de x de la derivada de x respecto de t. ¿Sí? Entonces, aplicando la regla de la cadena, bueno, para esto decimos que la relación directa entre las dos tasas de y respecto de t y de x respecto de t se denomina tasas relacionadas. Esto es igual a tasas relacionadas. ¿Sí? Y entonces, un ejemplo de tasa relacionada, vamos a decir, una empresa tiene la función de costo C de X igual a 25 más 2X menos 1 partido 20 de X al cuadrado. En donde X es igual al nivel de producción. Si este es igual a 5 actualmente y está creciendo a una tasa de 0.7 por año, calcule la tasa en que los costos de producción se están elevando. Entonces, nosotros vamos a sacar la derivada respecto de t y vamos a decir que es 0.7 cuando el tiempo se mide en años. El costo marginal está dado por la derivada de c respecto de x y esto es igual a este numeral queda en valor 0 más 2x como tiene exponente 1 por 2, 2 x a la 1 menos 1 queda igual a 1 menos 2 dividido 20 x. Ahí ya derivamos.
2 dividido 20x, ¿a qué es igual, jóvenes? Todo esto es igual a 2 menos un décimo de x. 2 tiene mitad que es 1 y 10 tiene mitad que 20 tiene mitad que es 10. Entonces la derivada de el costo respecto de x va a ser igual a esta expresión, 2 menos un décimo de x. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Por la regla de la cadena, decimos que la derivada del costo respecto de t es igual a la derivada del costo respecto de x por la derivada de x respecto de t. Y esto es igual. Tenemos la derivada del costo respecto de x, que es esta. Y la derivada de x respecto de t, que es la tasa de crecimiento. Entonces nos quedaría 2 menos un décimo de x por 0.7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí, jóvenes? ¿Cuál sería si sustituimos x igual a 5? ¿Cómo nos quedaría? Recuérdense que acá en el problema dice que una empresa tiene la función de costo C de X, ¿sí? Y entonces lo que nosotros vamos a decir es que actualmente es igual si este dice, donde X es el nivel de producción, si este es igual a 5 actualmente y está creciendo a una tasa de 0.7 por año, entonces aquí lo que hacemos es sustituir X por 5. Entonces acá nos quedaría 2 menos un décimo por 5 por 0.7. ¿Cómo nos quedaría entonces, jóvenes? 2 menos 5 por 1, 5 dividido 10. Este tiene quinta que es 1 y este tiene quinta que es 2. ¿Sí? Por 0.7. ¿Cómo nos quedaría ahí? 0.7 por 2 menos 0.7 por 5 décimos. Y nos quedaría la respuesta 1.05. Si aquí nos damos cuenta, los costos de producción están incrementando a una tasa de 1.05% por año. Esa sería la respuesta. 0.7 por 2 menos 0.7 por 1/2 nos va a dar 1.05. Entonces, en la respuesta acá nosotros tenemos que decir de que la producción se incrementará a una tasa de 1.05 por año. Natalia Granados indica de que no puede ver la pizarra. Pregunto a todos, ¿sí logran ver esta parte de la pizarra? ¿No? Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Yo creo que es tal vez la resolución de video de la cámara o del celular, tal vez de pronto. Yo lo veo bastante bien. No, pero sí hay una parte donde que enfoca mucho la luz y sí se ve un poco borroso, pero sí se ve. ¿Sí? ¿Cómo ve la imagen, licenciado Macario García? ¿Sí la ve bien? ¿Está bien acá? ¿No se ve bien? ¿Cómo se ve? Vamos a mover acá. Yo creo que es dependiendo de la sombra. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Se ve mejor o lo dejamos igual como antes? Ahí está mejor, ingeniero. Ah, ok, perfecto. Es que es por el reflejo de la claridad que en parte es por lo menos de donde da para el lado, tomándolo aquí del lado derecho, ahí es donde no se ven los días hasta arriba, pero es por la claridad. Y ahorita cerré las persianas. ¿Cómo se logra ver? Ahorita sí.
Se mira mejor. ¿Se mira mejor? Va, ok, perfecto. Sí, ¿El resto de compañeros se ve bien? ¿Está bien ahí? No sé. sí, Ok, perfecto. ¿Tienen alguna duda respecto a esto, jóvenes? Recuérdense que el problema nos da que la tasa de crecimiento, o sea, de X respecto de T es 0.7. Pero la pregunta que nos da inicialmente es la tasa de crecimiento en costo de producción. Entonces nosotros acá lo que vemos es lo siguiente. Sacamos la derivada usando la regla de la cadena. Nosotros venimos y decimos, primero tenemos el cambio o la razón de cambio respecto del tiempo. Recuérdense que esta es la razón de cambio respecto del tiempo. Y nos dice que es de razón de 0.7 por año. Ahí dice el problema. ¿Sí? Dice, una empresa tiene la función de costo y nos da aquí la función de costo y nos dice en donde X es el nivel de producción. Si este es igual a 5 actualmente y está creciendo a una tasa de 0.7 por año, calcule la tasa en que los costos de producción están elevando, ¿sí? Entonces acá nosotros venimos, definimos quién es, en este caso, nosotros venimos y definimos C es esta, dx de t o la derivada de x respecto de t o la razón de cambio respecto del tiempo es 0.7. Y dice que la producción está incrementando, o sea, x 5. Este valor de x lo vamos a sustituir al final. Aquí lo sustituimos, miren. Le dimos el valor de x. ¿Sí? Y entonces venimos y derivamos. ¿A qué vamos a derivar? El costo. Le sacamos la derivada del costo y decimos dc respecto de x es igual 2x, como este tiene exponente 1 pero no se escribe, entonces 1 por 2, 2. Y queda 1 menos 1, 0. X a la 0 es igual a 1. Entonces 1 por 2, 2. Menos 2 pasa a multiplicar acá y nos quedaría 2 dividido 20. X, el exponente 2 le restamos 1 y nos queda 1. 1. Entonces 2 dividido 20. 2 tiene mitad que es 1 y este tiene mitad que es 10. Entonces nos queda 2 menos 1 décimo de x. Y aquí ya tenemos quién de c respecto de x, ¿sí? Entonces ya tenemos la derivada de la función del costo respecto de x y aplicamos la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que es la derivada de y respecto de t es igual a dy respecto de x por dx respecto de t. Pero aquí nosotros le vamos a llamar a este y, ¿verdad? Para hacer relación de la función. ¿Tienen alguna duda hasta acá, jóvenes? Ingeniero, Dígame. solo con una, yo sí tengo una duda, donde colocó un medio, donde se multiplica, donde es un, aquí donde está el 5, ahí no se multiplica 1 por 5 y quedarías y quedaría 5 décimos. 5 Ajá. décimos. 5 décimos, pero 5 décimos, 5 él tiene la quinta que es 1 y 10 tiene quinta que es 2. Entonces, ¿cómo nos queda? Un medio. ¿Sí?
Este 1/2, ¿de dónde salió? De multiplicar 5 por 1, 5 dividido 10, 1/2. Quinta, bueno, ya regreso. Ingeniero, Estamos aquí de vuelta. Sí, creo que tuve un problemita ahí. Permítame, denme un segundo. Ok, ya estamos acá de nuevo. Solo permítame un segundo.